Bueno, hoy tengo el placer de estar aquí con David, CTO y cofundador de Motoreto. Ahora nos contará él un poco más. David, yo en mi canal siempre me gusta subir, como te he comentado, soluciones de software basadas en problemas que yo me encuentro en el día a día, en mi trabajo y demás. Ujú. Entonces, tener aquí una charla contigo, con alguien que trabaja en un equipo que tiene un producto de software que ya está en el mercado, que está funcionando y que resuelve un problema real, pues para mí es un placer y también yo creo que yo y las personas que nos vean pueden aprender un montón. Así que, oye, un placer y si te parece, te presenta un poco y nos cuentas de un poco de Perfecto, qué va, una breve introducción de qué va Motoreto, ya profundizaremos un poco más. genial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un poco qué es lo que hacemos en Motoreto y qué es lo que hago yo personalmente, que siempre es grato que se fijen en el trabajo y en el esfuerzo que hacemos de manera diaria, porque hay veces que en la parte de ingeniería se ve el producto, pero las personas responsables detrás de ese producto quizás no tengamos toda la visibilidad que nos gustaría. Hablo Ujú, hay excepciones, obviamente. ujú. Bien, pues bueno, si quieres hago una pequeña introducción sobre quién soy y qué es lo que hacemos en Motoreto. Voy a ser muy breve, sobre todo en la parte en la de quién soy, porque probablemente sea la menos importante. Ujú, Así que nada, yo soy de Lanzarote, pero vivo en Tenerife, por el acento se notará bueno, que soy ujú. canario. Llevo dedicándome a la ingeniería de software pues unos 14, 15 años. La verdad que he perdido la cuenta, ha pasado mucho y eso, los años en la ingeniería de software son como años de perro, o sea que valen por 7. Y empezamos a crear lo que hoy en día es Motoreto hace aproximadamente unos 6, 7 años. Lo que sí que es verdad que estamos en marcha de manera oficial, constituidos como empresa, desde septiembre del 2020, así que ahí fue cuando empezó nuestra andadura de manera oficial. Hemos pasado por muchas fases porque nosotros cuando empezamos en su día, nuestro objetivo inicial era buscar una puerta para entrar al mercado de la venta del vehículo de coches de ocasión y teniendo en cuenta que es un mercado muy tradicional, pues optamos por vender aquello que los clientes consideramos en aquel momento que podían comprar porque eran productos y modelos ya bastante asentados y al final empezamos montando un marketplace en el cual generábamos leads para nuestros clientes. Dimos un paso más allá cambiando el foco y si bien al principio normalmente cuando tú vas a buscar un coche tú entras a una plataforma, haces una serie de búsquedas y eso te da unos resultados, nuestro planteamiento era invertir el orden y decir, bueno, en vez de tú buscar el coche, vamos a hacer por decirlo de alguna manera, el coche te busca a ti. Entonces, descríbeme qué parámetros de coche buscas. Tenemos un algoritmo interno que busca entre todas las ofertas disponibles cuál encaja mejor. Y luego además tenemos un equipo comercial y que se encargaba de cualificar esos leads para derivarte a ti como vendedor de coche un lead sumamente cualificado. Eso fue la puerta a lo que es nuestro objetivo final, que es en aquello que estamos trabajando ahora, que es ser una solución 360 para el concesionario. Nosotros podemos poner a tu disposición coches, porque somos proveedor de stock, tenemos acuerdos a nivel nacional e internacional con propietarios de vehículos y podemos ponerlos a tu disposición para que los compres y luego los vendas. Generamos leads, porque fue con lo que empezamos, clientes cualificados. Y luego la tercera pata, que probablemente en este canal sea la más interesante, es ofrecemos tecnología. ¿Para que tenemos una solución de inteligencia de mercado que busca como objetivo que seas capaz de vender más y mejor? Y dentro de esa inteligencia de mercado, pues hay te permite gestionar el stock, te permite saber eh, el precio adecuado al que debes vender, cómo se comporta, tendencias de los valores de mercado para unas marcas, modelos y versiones concretas, cómo se distribuye esos precios en función de la ubicación del vehículo, porque varía el precio de un coche, aunque sea el mismo, varía en función de la provincia en la que estés, varía en función del número de unidades a la venta, dependiendo de la ubicación. O sea, hay muchísimas variables. Y, digamos que y luego te damos información sobre
proponemos acciones sobre tu stock, por ejemplo, para que modifiques precios, para que hagas determinadas acciones que permitan que tu coche se venda mejor y en un menor tiempo. Y digamos que esto es un tipo de solución que está muy implantada en el negocio hotelero, por ejemplo. Los Ujú, precios de las habitaciones de hotel varían muy rápidamente y ya existen sistemas de smart pricing que te permiten ajustar los precios en base a la situación del mercado. Pues lo que hacemos con nuestro sistema es intentar replicar esa fórmula para que poder proponerte el precio más adecuado para que tu coche se venda lo antes posible, teniendo en cuenta muchas variables, que es el precio de compra, los márgenes. Bueno, hay muchísimas variables a tener en cuenta, pero básicamente ese es el objetivo, eh, que vendas más y que vendas mejor. Ese sería vale. el resumen así muy corto. O sea, ahora si quieres podemos Ujú, entrar en detalle sobre ujú. cada punto. O sea, que empezó como un marketplace y ha ido evolucionando un poco también con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, porque es lo que te decía, que es un mercado muy tradicional. Ujú, Normalmente sí, es sí, muy tradicional. Entonces, romper esa barrera, pues complicado. cuesta. Entonces, tú entras y llegas, y si llegas a alguien Ujú, y le ofreces una solución tremendamente novedosa, vas a encontrar probablemente cierta resistencia al cambio, porque ujú, una de las frases más habituales es: yo defino los precios de mis coches en base a mi experiencia. Que está bien y que la ujú, experiencia tiene un valor incalculable y eso está ahí. Lo que hace nuestra herramienta es complementar esa experiencia con datos, ujú, porque tú tienes una experiencia, pero el mercado varía constantemente. O sea, ujú, si alguien mete en el mercado de repente para un coche concreto 50 unidades, automáticamente el precio cambia. Y ujú, tú estás cada día, cada 10 minutos chequeando que eso es así, o si no, no hay forma de que tú tengas toda esa información en tiempo real ujú, y puedas tomar decisiones en base a ello. ujú. Guay, muy interesante. Oye, lo primero que me ha llamado la atención es que justo tuve una charla también con un chico que ha montado una empresa y ahora estaba en Estados Unidos, que también era de Ujú. Tenerife, o sea que ahí se ve que hay espíritu emprendedor. Y, Mm, no creo que más que en otros sitios, pero bueno, no, no sé. ajá. Ujú, Bueno, y otra cosa también que me surge la duda es que para montar un producto de software, una solución, un SaaS o lo que sea que sea ujú. exitoso, siempre como que tener cierto conocimiento del sector en el que lo estás montando, ¿no? En este caso, ¿tú tenías conocimiento del sector automovilístico, de la compraventa de coches, o había alguien en el equipo que sí que la tenía? Vale. Bueno, aquí obviamente tener conocimiento sobre el mercado en el cual te vas a sumergir es fundamental porque te permitirá Ujú, tomar mejores decisiones. Yo personalmente no tenía ningún tipo de experiencia en el mercado de la venta de vehículos de ocasión, bajo ningún ujú, concepto, pero mi socio Marco sí que tenía más conocimiento del sector, y luego también dedicamos muchísimo tiempo en la fase previa a, a investigar y a intentar validar nuestro modelo ujú, previamente a desarrollar nada. O sea que hay un trabajo previo. Ninguno venimos del mercado de la venta de vehículos de ocasión, pero sí que habíamos detectado cuál era el problema a resolver y nos habíamos rodeado de gente que sí que sabía cuáles eran esos problemas y cómo podíamos empezar a resolverlos y cuál es la puerta de entrada para acceder, y ujú. aprovechamos ese conocimiento para entrar aquí. Pero obviamente, probablemente hubiéramos cometido menos errores que los que cometimos si hubiéramos tenido un conocimiento más profundo. Pero claro, esto es ficción, o sea, no lo sé. Ujú, O no, ujú, hubiéramos cometido probablemente otros, pero, seguramente. Ujú. pero sí, Y no, en es, no tenemos el conocimiento. ujú. Y en esos inicios que comentas, a nivel, bueno, ¿cuáles fueron los retos así más grandes que tuviste? A nivel técnico también así de empresa. Bueno, aquí podemos dividirlo en dos partes. Está la fase previa de creación del MVP para luego llegar al punto en el que poder crear la solución que es salir al mercado y poder formalizar y empezar nuestra andadura como empresa de manera oficial. Y eso es un reto fundamental. En primer lugar, el tiempo. Nosotros, hay casos en los de emprendedores que es diferente, pero en nuestro caso teníamos un trabajo a tiempo completo y Ujú, luego
el desarrollo de este proyecto era en los ratos libres. ¿Y Ujú. cuáles son los ratos libres si tienes un trabajo a tiempo completo? Pues el fines de semana, noches, alguna mañana de levantarme a las 4:30 de la mañana para aprovechar. O sea, y eso, ¿qué pasa? Que al final acabas construyendo eh, un MVP con aquellas herramientas que tú consideras que más rápido te van a permitir validar y crear un producto que pueda ser testeable. Entonces, Ujú. el principal reto inicial es que tú, en nuestro caso, siempre hablo de nuestro caso, en mi Sí, sí. caso particular, que es que a la hora de diseñar la arquitectura de tu proyecto, probablemente tengas que tomar decisiones muy rápidas porque tienes muy poco tiempo para tener algo que poder mostrar. Y eso es un reto, porque no tienes el tiempo, ni tienes la cabeza lo suficientemente centrada porque no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría y acabas tomando algunas decisiones que dices, bueno, pues a lo mejor no son las más adecuadas, pero son aquellas que más rápido te acercan al punto al que quieres llegar, que es probar si lo que estoy haciendo tiene sentido, Ujú. porque si no tiene sentido, bueno, lo dejamos. Y luego en la fase ya de consolidación, pues eh, cuando empiezas a trabajar intentas crear un sistema de inteligencia de mercado, entra en juego la parte de datos. Y cuando entra en juego la parte de datos, pues ya esa parte ya es un reto en sí mismo. Cómo recopilar esos datos, cómo almacenarlos, cómo limpiarlos, cómo mejorar el rendimiento de todos estos cálculos, qué cosas precalcular, qué cosas no, qué cosas varían y menos, y son más estáticas en el tiempo y pueden estar Ujú. precalculadas para agilizar esos análisis, cuáles no. Y esto es un reto constante. Digamos que es nuestro mayor reto técnico, tiene que ver con el dato y la calidad del dato. O sea, poder garantizar que la calidad de las acciones que te vamos a sugerir va a Ujú. ser buena, porque te vas a fiar en nosotros. Y eso es un reto constante y que continúa y continuará hasta el infinito. Bueno. Pero en el MVP ya teníais ese sistema de No, datos. no, 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 no. No. En el MVP empezamos con la parte del marketplace y Ujú. con la parte de lo que te comenté de cambiar el foco. Entonces tú rellenabas un formulario que era una demanda con una serie de parámetros, pero eso quitando tener un equipo pequeño Ujú. por lo tanto, al tener un equipo pequeño, no teníamos tanta capacidad para realizar e implementar las nuevas funcionalidades de manera tan ágil como nos hubiera gustado y eso era un reto porque teníamos que es un MVP, necesitas validar muy rápido, entonces necesitas Ujú. tener y poner a disposición de los clientes soluciones con la mayor rapidez posible y con un nivel de calidad lo suficientemente óptimo para que el resultado sea lo decente, por decirlo de Ujú. alguna forma. Y lo que sí que empezamos en aquel entonces era a modelar cómo queríamos que fueran las siguientes fases de Motoreto y una de ellas es cómo recopilo, cuáles son las fuentes y cómo recopilo ese conjunto de datos para luego poder hacer los cálculos, porque al final, si tú quieres tener un histórico de datos de 4 años, Ujú. necesitas 4 años de recopilación de datos. Por lo tanto, cuanto antes empieces, y eso iba a decir que no existen atajos, salvo que compres los datos a alguien, pero eso normalmente es caro. Si es Ujú. que, si es que alguien los vende, que no lo sé. Ujú. Así que Sí. en el MVP estábamos con Marketplace, formulario de coche a la carta, que así era como lo llamábamos nosotros, y la recopilación de datos. Fue la siguiente Vale. fase cuando empezamos a sacar información y valor de los datos que teníamos y en la tercera fase ya empezamos el desarrollo y la implantación del SaaS. Ujú. Esas han sido las tres fases por las que hemos pasado. Vale. Y lo que es el MVP, el marketplace, la web y demás, para la búsqueda de coches y eso, ¿lo desarrollaste tú solo o había un equipo detrás? La primera fase, el primer MVP, con el que nació Motoreto ¿qué era? En junio no, sí, no, lo lanzamos creo que fue en julio de 2020. Eh, sí, no yo solo, participó más gente en fases previas al principio del proyecto, la empresa empezó, había más participantes en aquel entonces, pero luego al final acabamos quedando Marco y yo, por lo tanto, no participé yo solo en el desarrollo inicial, pero sí que me hice cargo de todo a partir de un punto
Ujú, y bueno, digamos que es como mi criatura. ujú. ¿Y Luego qué ya te- cuando empezamos, no, perdón, que luego ya cuando empezamos a funcionar de manera oficial, pues ya empezamos a construir equipos y ahí ya, pues bueno. Bueno. ¿Y qué tecnología usasteis para el tema de montar la Eh, aplicación web? yo cuando montamos la aplicación web usamos Python y Django. ¿Por qué? Ujú, Pues al final es porque uno elige aquello que conoce y que exacto. mejor conoce. O sea, no digo que sea la mejor opción, pero era la que Ujú, más rápido te permitía ir. Igual que en bueno, el front tenemos un mix de tecnología un poco curioso y en el front usamos Vue.js. vale, Lo mismo, o sea, o sea que por lo que... por lo mismo, porque yo prefiero, me desenvuelvo más cómodamente en la parte del backend, pero Ujú, he picado muchísimo código de front y para mí Vue me resultó ujú, cuando íbamos a empezar, valoré Angular, React y Vue y Vue me pareció la más fácil de entender y era lo que necesitaba en aquel momento y por guay. ahí tiramos. ¿Y empezó con eso y a día de hoy sigue usando la misma Sí, tecnología o habéis cambiado? Sí, no, seguimos vale, porque seguimos siendo un equipo pequeño vale. y seguimos, digamos que hemos adquirido un nivel de madurez en esas tecnologías que nos permite hacer cosas de manera bastante ágil y Ujú, resolver problemas rápido. Entonces, pues bueno, ahí seguimos. Y en principio no tenemos previsto hacer un cambiado. cambio Sí, sí. de entrada, Ujú, porque siempre, ah, obviamente habrá cosas que sean mejores, que de mejor rendimiento, pero ujú, hacer todos los cambios es complejo. sí, sí, está claro. Y una vez que teníais el MVP, bueno, me da curiosidad cuánto tardaste en desarrollarlo y una vez que lo tienes desarrollado, ¿cómo diste a conocer? ¿Cómo Eh, captaste los primeros clientes y demás? bueno, ¿cuánto tardamos en desarrollarlo? Si te digo que como fuimos haciendo muchas pruebas e iterando mucho, Ujú, estuvimos trabajando en él y con múltiples versiones, ya no sé, creo que 2 años tranquilamente. Fuimos probando, validando y vimos esto no, esto no. Nuestro primer planteamiento inicial era funcionar como un clasificado al uso, que era, mira, lo pones aquí, estos son los anuncios y ya está. Dijimos, bueno, esto no podemos competir contra los grandes, no tiene sentido. Entonces fuimos iterando ujú, y así que yo creo que durante aproximadamente 2 años estuvimos iterando sobre la idea una y otra vez hasta que encontramos la grieta por la que colarnos en el mercado. ¿Y cómo nos dimos a conocer? Pues bueno, básicamente puerta fría. O sea, nosotros necesitábamos aquí dos patas. Una, clientes finales, gente que busque coche, ujú, y eso, pues mediante campañas de marketing digital, Facebook Ads, Google Ads, bueno, ujú, inversión ahí. Y luego, por otro lado, lo que hacíamos es usar esas demandas, esos clientes, para ir a buscar a nuestro cliente potencial, que es aquel que paga, que era el profesional, de decir, mira, tengo gente que busca coches como el tuyo. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Mira, estos son los clientes que podrías obtener y con esta información. vale, Y cuesta al principio romper la resistencia inicial porque eres uno nuevo. Te ujú, llega y dice, bueno, ¿y tú quién eres? Yo ya ujú, trabajo con coches.net, con este, bueno, ¿tú quién eres? Y ujú, hasta que consigues demostrar que lo que haces funciona, y ujú, una vez que demuestras que lo que hace funciona, pues unos te abren las puertas de otros, porque al final en el sector también se comunican bastante. Entonces, cuando ya tienes una pequeña base de clientes que trabaja contigo, es más fácil ir a otro y que diga, sí, me suena que fulanito usa tu solución. Y vale, así vas abriendo la puerta. muy Pero vamos, bien. el inicio es complejo. Bueno, en cualquier Sí, sí, negocio lo es. sí, sí. Porque Pero entonces al principio la oferta como, o sea, ahí veis captabais primero clientes, pero la oferta, ¿de dónde la sacabais? eh, Para nosotros saber qué... teníamos, nosotros teníamos una fuente una fuente de multipublicadores, que son empresas que te permiten publicar en varias fuentes a la vez, y de ahí teníamos una base de datos de coches que habíamos volcado en nuestro sistema. Porque llegamos a un acuerdo con esa fuente de multipublicación que nos dijo, yo te Vale. pongo, como es gratis, como no les vas a cobrar a mis clientes por publicar los coches en tu plataforma, yo te paso mis coches. Y así mis clientes tienen una plataforma más en la que se van a publicar los coches.
Entonces lo que hicimos fue volcar ese stock en nuestro sistema. Ujú. Vale. Punto. Ahí ya tenemos un conjunto de coches, unos cuantos miles. Y una vez hecho eso, generamos campañas para que la gente vaya y busque y genere demanda que encajen con alguno de esos coches. Una vez que encajen, pues vamos con, este es tu coche, este es tu cliente, voy a ti y te digo, mira, tengo para este coche este cliente, ¿te interesa? Ujú. Mira, ya he hablado con él, estas son sus condiciones económicas, este es su presupuesto y esta es su situación y este es su interés. Y a partir de ahí, pues, dice, hombre, quizás les pique el gusanillo de probar porque nuestros leads eran en aquel momento, bueno, lo siguen siendo, pero estaban mucho más cualificados que el típico mensaje de entras en una plataforma y un mensaje, quiero más información, y le das a enviar y es un mensaje muy genérico. Aquí había unas preguntas que hacía nuestro sistema y luego otras preguntas que hacía nuestro equipo comercial posterior para asegurarnos de que la demanda era de calidad. Y así fue Vale. como fuimos abriendo las puertas. Vale. Y antes que has hablado un poco de la competencia, o sea, yo no estoy muy puesto en el mercado de coches de segunda mano, pero bueno, si tengo que pensar una plataforma la que se me viene a la mente es la que has dicho tú, la de coches.net. No sé Sí, si vosotros si tenéis exactamente el mismo modelo de negocio o vosotros os enfocáis no, más no. solo en concesionarios, porque tú en coche.net, si no me equivoco, tanto concesionarios como particulares pueden ir a publicar una oferta, ¿no? Sí, no, Y, bueno, hay una cosa que no he comentado, que es que nosotros en nuestra plataforma solo hay anuncios de concesionarios. Tú como particular no puedes publicar un ujú, coche. No por nada, sino simplemente por un pequeño matiz que yo como comprador considero importante, y es que tú como particular no me puedes dar garantía. Un concesionario está obligado a darme garantía por la compra del coche. Por lo tanto, ya de entrada se supone que te da más tranquilidad el hecho de comprarle a un profesional que de comprarle a un particular, por eso, porque cualquier problema que haya, ahí ujú, tienes un respaldo legal. ujú. En la compra entre particulares, pues ya es bastante más complejo. Vale. Y en cuanto a modelo de negocio, si coches.net es competencia nuestra, no, no lo es. De hecho, tenemos puntos de encuentro y colaboración con ellos, no es competencia. No Ujú. lo ha sido nunca, y ahora que nuestro modelo está más enfocado en la parte tecnológica, lo es menos, porque, es decir, coches.net es un potencial colaborador. O sea, nosotros podríamos analizar el stock de coches.net y mejorar para asegurarnos de que el stock publicado allí tuviera un mejor posicionamiento. O sea, que no es nuestra competencia. Vale, vale. Bueno, y hablando de competencia, o sea, entiendo que eso, tú has dicho que estuviste como 2 años para desarrollar el MVP y tal. Mm. En, en esos 2 años entiendo que saldría competencia o que ya existiría competencia. Eh, ¿Buscasteis en el MVP alguna forma de diferenciaros y tal? ¿O cómo lo hacéis para, pues a la hora de diferenciaros y demás? ¿Cómo gestionabais eso? Eh, Bueno, como te dije al principio, una de las cosas que nos dimos cuenta era que no podíamos funcionar como un clasificado normal, porque eso era muy fácilmente replicable. Eso es nada, Ujú. simplemente se lo puede hacer con WordPress. O sea, Sí. no hace falta mucha más historia. Entonces lo que hicimos fue cambiar, como te comenté al principio, cambiar el foco y poner el foco en el cliente para que genere la demanda. Y eso en aquel momento no se hacía, porque lo más normal era tú tenías un catálogo de coches, buscabas y con ese catálogo de coches elegías lo que te interesaba y mostrabas interés en uno, en otro o en otro y ya está. Entonces cambiamos el foco y lo centramos en esa parte, en tú me dices qué quieres y yo te lo busco. Posteriormente, sí Ujú. que una vez que empezamos a andar y a tener cierta repercusión y cierta atracción, obviamente al final en el mercado aparecen players que hacen cosas similares. Y Ujú. por eso es una cuestión de evolución constante. Pero nosotros teníamos claro que nuestro camino era abrir la puerta por ahí para llegar a donde estamos ahora, Ujú. que es la parte centrada puramente en tecnología. Entonces, este era un camino que nos traía hasta aquí, nos permitía darnos a conocer, eh, generar la confianza necesaria dentro del sector, porque vuelvo a insistir, aunque me repita mucho, que es un sector muy tradicional, y conseguir los recursos necesarios para dar el siguiente paso, que es en el que estamos ahora, que es tener un sistema
de inteligencia de negocio para que tus decisiones sean lo más acertadas posible. Y en eso, pues tenemos, pues, nos diferenciamos, pues con una algoritmia propia para cálculos complejos, con un conjunto de datos que nos encargamos de recopilar y de limpiar y de tratar y que llevamos haciendo durante mucho tiempo y con una evolución constante, con el conocimiento adquirido en estos años dentro del sector y con un equipo de profesionales y colaboradores alrededor que nos permitan eh, dar y ofrecer las mejores soluciones posibles para las necesidades reales de un concesionario. Aquí no se trata de, de resolver aquellos problemas que nosotros consideramos que son los problemas que tú deberías tener. O sea, tú me tienes que decir a mí cuáles son tus retos y tus problemas Ujú. y yo buscaré soluciones para ellos. O sea, intentamos que sea de esa forma. No implementar ni proponer cosas que podemos considerar cool, pero que a lo mejor no resuelven Ujú. problemas reales. Y en eso, Vale, esa es nuestra base ahora mismo. vale. Joder, pues la parte esa de tecnología que comentas me parece muy interesante y está enfocada más que nada en el cliente, ¿no? Como tú dices, en mostrarle al usuario cuál puede ser pues la oferta que más le puede interesar en base a los datos que él proporciona. Y esto, Sí, esa es la parte del cliente final. Luego tenemos la parte que es nuestro principal core ahora, que es la parte del cliente profesional, que es decirle a qué precio tienes que vender tus coches para que sea rentable, y punto. vale. ¿Y esa parte la hacéis con vosotros desarrolláis vuestro propio algoritmo de inteligencia artificial o lo hacéis con Todo. recopilación? Nosotros usamos, obviamente usamos librerías disponibles, pero todo lo Ujú. que usamos ha sido hasta el momento desarrollado por nosotros y probado por nosotros. Y Vale. no por nada, sino simplemente porque ese tipo de tener soluciones desarrolladas por nosotros, como te digo que esto es un mercado particular e intentamos ser bastante una combinación entre proactivos, buscando nuevas soluciones, pero reactivos a las necesidades del cliente. Tener algo desarrollado por nosotros nos permite tener bastante flexibilidad para ajustar y entregar aquello que consideramos que más valor puede tener para ti como cliente. Ujú. Por eso lo desarrollamos por nosotros. Da algún pequeño dolor de cabeza porque el hecho de desarrollar todo pues, es bastante complejo, pero Ujú. nos da ese margen de flexibilidad. Vale. Vale. Y bueno, esta parte enfocada en el profesional, de decirle a qué precio tiene que vender el coche, ¿vosotros qué parámetros tenéis en cuenta para estos cálculos? Eh, ¿Cómo hacéis esa Perfecto. predicción de Nosotros, precio? sí, para definir el precio de forma lo más precisa posible, hay 5 parámetros que son fundamentales. Y el primero, la marca, obviamente, el Ujú, modelo del coche, el kilometraje del coche, el año de matriculación del coche y luego un quinto. Hay un sexto que es importante, que es la ubicación, donde está ubicado, el país, la ujú, provincia. Y luego el fundamental es el acabado, la versión del coche. Ese es vale, fundamental porque obviamente dentro de, por ejemplo, yo que sé, hablando de un modelo aleatorio, un Audi A3 de 2020 de 30.000 kilómetros, pues un Audi ujú, A3 depende si es un Sportback, si es un S-Line, o sea, depende del acabado del coche, pues el rango de precios varía mucho. ujú. Entonces nosotros tenemos en cuenta todos esos criterios para intentar sacar el valor más ajustado. Vale. Y luego hacemos otras correcciones internas que son bueno, una serie son cuestiones internas así de alguna comparación, de limpieza, de establecer distintos pesos en función de la fuente de la que obtenemos el coche, bueno, una serie de cálculos internos que nos permitan devolver el precio aún más ajustado, pero en base a esas variables que hemos establecido. Luego se pueden Vale. añadir otras, que es potencia, que es combustible. Lo que pasa es que el combustible normalmente muchas veces viene implícito en el acabado. La versión te dice si es TDI, es diésel y punto. O sea, da Ujú. igual que no tiene sentido implementar una búsqueda por combustible ahí. Entonces, podemos añadir otras variables, pero esas son la base. Vale. Interesante. Y en este cálculo de predicción de precios,
¿Solo os enfocáis entonces en variables que tienen que ver con el coche? ¿No introducir, por ejemplo, variables económicas por lo que tú comentabas? Bueno, por tema de inflación o porque tampoco va a valer eh, pues lo mismo un Audi ahora en 2024 que a lo mejor, no sé, 2014, ¿no? No, no, a ver, es que nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos a la hora de volver, nosotros podemos establecer cuál es la variación de precios de entrada, establecemos nuestra variación de precios en los últimos meses, porque no tiene Ujú, mucho sentido saber, no somos una solución para estudios de mercado para saber cómo era el mercado del vehículo de ocasión en 2014. Eso a mí me da igual. A mí, bueno, y al propietario de un vehículo, de un ujú, concesionario, le da igual. Él quiere saber a qué precio tengo que vender hoy, a qué precio puede ser absorbido hoy y qué tendencia puede tener ese precio mañana. Mañana pasado, pero a un corto. Obviamente hay variables que no podemos prever, ujú. que yo qué sé, pues, bueno, la inflación sí hay un factor de corrección para precios futuros, pero que hay un desflote masivo un conjunto de vehículos en una fecha determinada, no lo podemos prever. Que haya un nuevo restyling de un vehículo, entonces los precios de los vehículos actuales bajen para ese modelo concreto, también son complicados de prever. Entonces, lo que hacemos es eh, aplicar algunos factores de corrección para el precio futuro Ujú. basado en el comportamiento y en la curva de evolución del precio hasta ahora. A partir de ahí Bueno, hacemos una estimación al futuro que se va corrigiendo constantemente, porque esto no es que te digamos esto es así, sino hoy es así, mañana puede haber cambiado, pasado puede haber cambiado, ujú, y hay variables que no podemos prever. Hay variables ujú, macroeconómicas, que haya una crisis por ejemplo, lo que hubo hace unos años de la crisis de microchips, que no ujú. había microchips, entonces no había coche nuevo. Justo. ¿Qué pasó con el vehículo de ocasión? Se disparó. ¿Cómo? ¿Se podía prever? Pues en principio no, porque no sabía, eso se iba viendo. Ujú, Entonces, como al final, como sí que hay casos de uso en nuestra solución en la que ayudamos a empresas que son propietarias de flotas con una flota más grande a saber en qué momento en un futuro próximo eh, deberían vender, ujú, porque entonces para tener el margen que ellos quieren, ujú. pero obviamente ese cálculo se va actualizando cada día. Ya. Pero normalmente uno de los casos de uso más habituales es ¿a qué precio pongo yo mi stock ahora para vender mañana? Y eso Ujú, es cómo está el mercado hoy. Importa cómo ujú. está el mercado hoy. No la evolución que pueda tener, que también es importante, pero Sí, sí. así que, Bueno, y pero justo para este caso que has puesto en particular de la crisis que hubo de microchip, eso sí se vería reflejado en el stock que había. Entonces, ese parámetro también puede ser importante, ¿no? El tema del claro, stock. sí, 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 bueno, un parámetro fundamental para el cálculo y para ver cómo es la evolución de precios es la evolución del número de unidades disponibles. Ujú. Eso es importante. Bueno. Para un vehículo concreto, si el número de unidades se dispara, la tendencia habitual es que el precio baje. Ujú. Sí. Eso es así. Entonces, Ujú, y también la demanda. ujú, Si el número de unidades, que es otro parámetro a tener en cuenta, si el número de unidades se mantiene estable y la demanda sube, el precio sube. O sea, hay tres variables, bueno, dos fundamentales, que es demanda y oferta. Y lo que pasó con la crisis del microchip es que el número de unidades se mantuvo, pero no había alternativa a la compra de un vehículo ujú, usado. Entonces, eh, accedieron al mercado empresas de alquiler de coches, por ejemplo, que normalmente esas empresas lo que hacen es comprar vehículos nuevos, porque ujú, tienen sistemas y acuerdos con las marcas en las cuales compran vehículos nuevos y luego devuelven. Pero no había vehículo nuevo y si tienes una demanda, pues tienes que ir al mercado de vehículos usados. Se multiplica la demanda, la oferta se mantiene, el precio se dispara y mucho. Y eso se ve si miramos nuestra evolución de precios, podemos ver un pico de precios en esa época. Importante, ujú. muy importante. Vale. Y, bueno, y eso es lo que intentamos nosotros, pues que en ese momento puedas tomar ese tipo de decisiones. De Ujú. saber que hay un pico, que tus precios suben, pues ajustes tus precios para obtener un mayor margen. Sí, sí.
Vale. Y como te digo, y en esta parte de entonces de predicción de precios y de tecnología que vosotros incorporáis en Motoreto y que me parece muy interesante, ¿vosotros tenéis datos para los que podéis ir a los profesionales y decirles, mira, gracias a la tecnología que tenemos implementada, pues otros clientes nuestros profesionales han conseguido aumentar sus ventas un tanto, sus ventas, no, perdón, su facturación un tanto por ciento gracias a nuestro algoritmo y a nuestro cálculo de precios? O sea, eso lo tenéis traqueado de alguna Sí, forma. sí, no, no es, obviamente, te voy a dar un porcentaje así un poco lineal, obviamente va por casos y depende Mm, mucho del tipo de stock, pero estamos hablando a lo mejor entre un 10 y un 15% en algunos casos de mejora porcentaje y número de ventas, porque al final, eh, si tú tienes un volumen, si tú eres un cliente grande y tienes un volumen de stock muy grande, para ti mm, mantener al día los precios es muy complejo, porque tendrías que hacer un análisis diario. sí. Lo que te comenté al principio, que la gente fija sus precios por experiencia, ¿vale? Va en las distintas plataformas, haces unas búsquedas, el mercado está así, por lo tanto yo puedo comprar este coche a este precio y vender a este precio. Eso hoy, pero y mañana, y pasado, y dentro de una semana, y dentro de dos. Mm, Entonces, nuestra herramienta es proactiva, te avisa, te dice, oye, que sepas que este coche lleva tanto en stock y tu precio está por encima de los valores del mercado o está por debajo o tienes un precio porque hablamos siempre del caso en el cual tu precio está por encima de los valores del mercado, pero hay veces que estás perdiendo dinero porque tu precio está por debajo del precio que es capaz de absorber el mercado. Entonces también es otra de las opciones de decirte, oye, que sepas que has definido un precio a 10.000 y se puede vender a 12.000. Entonces, pues ese tipo de acciones proactivas de nuestra herramienta pues, mejora la toma de decisión rápida y la toma de decisión rápida mejora la venta porque se vende más rápido y esa corrección al alza de algunos precios mejora los márgenes obtenidos para esas ventas. mm. Y al final ese es el objetivo final. Qué bueno, qué bueno. Y para todo el tema de esta inteligencia artificial y predicción de precios, entiendo que tenéis un equipo que se dedica solo a esto, ¿no? Sí, tenemos, Eh, tenemos equipo de data que se encarga solo a esto, porque obviamente yo tengo algún tipo de conocimiento, pero no es mi experiencia ujú, principal y es un campo ujú, tan sumamente grande e sí, inabordable que ujú, necesitamos gente que se dedique, que esté especializada solo en la parte de ujú, analítica y de tratamiento de esos datos y de recopilación de nuevas fuentes, que es uno de los mayores eh, problemas. Y ujú. obviamente para que los datos en la gasolina, o sea, necesitamos gasolina para que todas las predicciones funcionen y en eso dedicamos mucho tiempo y energía. Ujú, vale. Y este departamento que tenéis vosotros entiendo que utiliza Python, ¿no? Para el tema de datos y demás, ¿o? Sí, 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 sí. Sí, sí, Todo bueno, Python, ¿no? a ver, lo usamos para la parte de web y obviamente la parte de datos no tiene También. sentido usar otro lenguaje que Ujú, no sea Python, que es el más ujú, flexible. Y además también una de las ventajas que tiene el hecho de usar Python para toda la parte de datos es que todo ese algoritmia que se desarrolla es muy fácilmente integrable en nuestro sistema porque comparte el lenguaje. mm, Entonces no tenemos que crear fórmulas complejas de desplegar proyectos diferentes con lenguajes diferentes para consumir datos o hacer cosas alambicadas, sino tiene una traslación bastante directa en nuestro proyecto. Y eso nos permite ser bastante ágiles, porque incluso desde la parte de datos hay veces que nos devuelven ya algo preparado, perfecto para integrar en nuestro sistema y que ujú. cambiando la fuente de datos de lo que hayan usado ellos por nuestra base de datos y a partir de ahí devolvemos esos datos de manera bastante ágil. Qué bueno, qué bueno. Y el tema de los datos, que me comentas que es una parte más compleja, ¿no? El tema de conseguir datos y Mm, demás. Antes me has dicho que, bueno, que si se da el caso, que se pueden comprar, pero que son muy caros. Si no es de esa forma, ¿de qué otra forma se pueden obtener históricos de datos para entrenar eh, el modelo y demás? bueno, yo te digo una cosa, en nuestro caso, Ujú, la mejor forma de conseguir un histórico de datos es empezando hace años. ujú, Eso es la mejor forma, ¿vale? sí, Que no fue nuestro caso. Empezamos hace años a recopilar información, entonces tenemos un histórico de datos lo suficientemente sólido como para poder crear nuestras series temporales son lo suficientemente grandes como para poder aplicar algoritmia predictiva
de manera bastante sólida. Y yo no sé si se pueden, como te dije, se pueden comprar. Yo no sé si veis este caso de datos que consumimos nosotros para nuestro proyecto, yo no sé si eso se puede comprar porque jamás nos lo hemos planteado. Sé que para otros casos sí, pero la mejor forma es empezar a recopilarlos tú eh, en el momento. Ujú. Y claro, eso, si quieres tener 4 años de datos, necesitas estar 4 años recopilando datos. Sí, claro. Y eso es lo que y eso es lo que hemos hecho. Ujú. Vale. Bueno, yo tampoco sé si se pueden comprar y entiendo que la empresa que tenga esos datos tampoco los va a querer vender porque será un poco Bueno, su... salvo que se dedique a eso. O sea, hay empresas y que no todo el volumen de datos que tenemos nosotros, ni toda la serie temporal, ni nada, pero hay empresas a las que se les puede comprar determinado conjunto de datos y punto. Que te dice, mira, te voy a dar, yo qué sé, me lo invento, las ventas de coches de ocasión del 2023. Se lo puede comprar, Ujú. paga y obtiene esos datos. Eso está bien, sí está bien, pero depender constantemente para la calidad de tu análisis de la compra de datos, pues tiene un riesgo, obviamente, que es que tienes que desembolsar dinero cada vez que consideras que tienes que añadir algo nuevo o que necesitas algo que no tienes. Ujú. Entonces Ujú. nosotros, vuelvo al principio, nosotros intentamos que que la base de, de nuestro negocio la tengamos nosotros, seamos los propietarios de aquello que nos permite sacar adelante nuestro trabajo diario. Y el dato es una de ellas. Ujú. Vale. Bueno, antes has comentado que vosotros en Motoreto solo publicáis coches que son de concesionario, entonces vuestro modelo es B2B, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, el modelo que tenéis vosotros de monetizar, ¿cómo os lleváis un porcentaje de los coches o cómo hacéis Tenemos, la venta? tenemos varias fórmulas, porque depende del modelo de negocio de la vertical en la que estemos hablando. Si hablamos de la parte de venta y proveedor de stock, nosotros compramos un coche a un precio y lo vendemos a otro. Tomamos ahí un margen y ya está, Ujú. punto. Ese es el más tradicional y simple. Compro un producto a un precio, lo negocio a un precio, te lo vendo a otro y ya está. Ujú. Con respecto al SaaS, es un modelo de suscripción. Tú pagas por el uso de nuestro sistema. Ya está. El acuerdo al que lleguemos, un pago mensual o anual, ya está. Y luego la tercera parte, que era la parte en la que, de la generación de leads, que como te digo, era más importante en pesaba más nuestro modelo de negocio al principio que ahora, pues si tenías un modelo de suscripción determinado, pues esos leads entraban dentro de ese modelo de suscripción como un añadido, y si no, pues pagabas por lead, coste por lead. Yo te derivo un lead, tú me pagas por ese lead. Esas Vale. son las tres Bueno. modalidades que tenemos. Pero como te digo, ahora como últimamente estamos bastante más centrados en la parte de software, la del SaaS, y la parte de venta de stock, que siempre ha sido una pilar importante, pues digamos que fundamentalmente suscripción y un margen por cada venta de coche. Vale. Y bueno, me comentaba antes que Motoreto ha tenido como tres fases diferentes. Me has comentado que al Mm, principio con el MVP os diste un poco a conocer a puertas frías mm, y para el tema de captar clientes potenciales a través de Facebook Ads o Google Ads o mm, Ads en Internet. mm. Y una vez que ya habéis ido creciendo, habéis ido consolidando, ¿cómo ha evolucionado esa forma de ahora conocer? O sea, ahora, a día de hoy, ¿cómo usáis, cómo hacéis la expansión para dar a conocer? Eh, Sigue siendo, bueno, es que al ser un modelo B2B, el modelo B2B no funciona las estrategias, bueno, no sé si no funciona. En nuestro caso, no podemos usar estrategias de marketing digital para el modelo B2B porque es tremendamente complejo, así que seguimos haciendo atacando a puerta fría. Tenemos personas cualificando esos leads de concesionarios, hablando con ellos, viendo qué necesidades tienen, viendo si esas necesidades encajan con nuestro producto
Y luego a partir de ahí, pues pasamos a la fase de demo y fase de cierre posterior. O sea, es un trabajo de B2B, de una lista, y a llamar, y a contactar, y a llamar, y a contactar. La ventaja que tiene la fase en la que estamos es que cuando dices te llamo de Motoreto, la respuesta suele ser sé quién eres. Cuando hace unos años llamabas de Motoreto y decía ¿de moto qué? Entonces es un pequeño matiz. Pero el Ujú. procedimiento viene siendo básicamente el mismo. Ya. O sí Vale. que tenemos algunas acciones algunas campañas de email marketing muy orientadas al B2B, donde ofrecemos alguna serie de información valiosa para ti como concesionario para despertar ese interés, pero la base es tradicional. Te llamo, voy a Ujú. verte, te muestro las bondades de nuestro producto, te lo enseño, te hago una demo y ya está. Bueno, que no es Vale. poco, digo ya está, pero no es poco ese trabajo. Sí, sí, sí. No, de luego. Yo al principio te comentaba que una de las cosas más complejas que veía a la hora de desarrollar un software, un SaaS o algún producto de software que fuera exitoso, lo primero era eso, saber bien el problema para poder atacarlo y hacer una buena solución. Pero es verdad lo que tú comentas, que al principio darte a conocer, saber quién eres, eh, pues también es algo importante, y sobre todo también si estás en un sector tradicional, como tú dices, que es el tema de compraventa de coche, pues la complejidad es el doble, ¿no? Entonces, si vosotros habéis roto esa barrera, entiendo que ya pues el camino empieza a ser más fácil, ¿no? No sé si fácil, pero sí que Menos difícil. sí, las oportunidades son en principio mayores. Pero como acabas de comentar, o sea, la parte fundamental es que tu producto de software resuelva un problema. Ujú, Porque si tú tienes un producto que resuelve un problema, aunque te cueste darte a conocer, porque te cuesta llegar a un cliente, te cuesta que te hagan caso, que es ujú, fundamentalmente eso, que te cueste que te hagan caso porque no voy a dedicar tiempo a alguien que no conozco. Pero si tú eres capaz de resolver un problema y eres capaz de entender, de hacerle ver a la otra parte que tiene qué problema tiene y que tú ujú, se lo puedes resolver y cómo puede ayudarle, bueno, va a ser mucho más simple. O sea, te va a costar ese paso, pero tienes un problema, resuelves ujú, un problema real. O sea que, como dices tú al principio, si vas a desarrollar un producto de software y quieres lanzarlo al mercado, tienes que asegurarte de que va a resolver algún problema real, ujú. porque si no, acabas Desde teniendo un luego. problema que a lo mejor es tecnológicamente maravilloso, pero que nadie lo Ujú, prueban y dicen: "Joder, qué maravilla, qué bonito es todo, qué bien funciona, pero yo no voy a pagar por esto, pues no me hace falta". ujú. Desde luego. Sí. Y ahora que hablamos de esto, o sea, en base a tu experiencia, alguien que nos esté viendo, que esté pensando, no sé, que le mola, que le gustaría lanzar su propio producto de software, su propio SaaS, o que tiene una idea, tú en base a tu experiencia, ¿qué consejo le diría a alguien que está empezando y que quiere lanzar algo? Volviendo, si me retrotraigo al principio, Ujú, una de las cosas que es como muy teórica, pero que luego, bueno, la vas a llevar a la práctica, sobre todo si estás en la parte de ingeniería, porque si estás en la parte de negocio, a lo mejor te cuesta menos. Y es eh, esto de hecho mejor que perfecto. ujú, Porque uno de los mayores problemas por los que he pasado yo, en general en toda mi vida de desarrollo, pero en la parte de Motoreto ha pasado bastante, es que tenemos la tendencia a intentar hacer todo muy bien, perfecto, la mejor solución posible y no. O sea, si tú quieres lanzar tu producto de software y tienes claro qué problema resolver, busca la forma más barata en dinero y en tiempo que te permita probar si tiene sentido. Y eso que a priori, que en cualquier manual de leer el Lean Startup de Eric Rice y te dice, bueno, sí, esto es lo que tienes que hacer, pero eso es bastante más complejo hacerlo. Como te digo, cuando estás en la parte de ingeniería, porque tú estás desarrollando algo y sobre todo si tienes alguna experiencia en otros productos, dirás, es que ujú, yo no puedo dejar esto así, es que esto no, es que si le das aquí esto no funciona, es que en este caso concreto hay un error aquí, da igual, prueba, te vale, te sirve para probar si esto funciona, si tiene sentido, si tiene encaje, ya lo mejorarás. Pero nosotros al principio tiramos muchísimas horas de desarrollo en cosas que nunca tuvieron sentido ni acogida, porque para poder ponerlo a prueba
dedicamos mucho tiempo a hacer una parte del producto, una funcionalidad acabada, que una vez acabada, medimos el uso y es cero. O sea que es la primera parte, el primer, bueno, no sé si llamarlo consejo, pero de lo que nos ha pasado a nosotros es probar muy rápido. Y el segundo, que eso sí que lo hacíamos, pero que es fundamental, medir, porque lo que no se Ujú. mide no se puede mejorar. O sea, tú lo haces, dices que bien funciona, lo pones, pero ¿lo están usando tus usuarios o no? ¿De verdad lo están usando? Y, si, y ahí podrás tomar decisiones. Ujú. Pero esa, la de probar muy rápido, es fundamental, porque si no es tremendamente frustrante, porque además acabas teniendo la tendencia de enamorarte de aquello que hiciste con tanto esfuerzo, entonces te cuesta más cambiar y asumir que eso no funciona, que no tiene sentido, que no vale para nada. Y eso, Qué bueno. eso es un problema, porque Sí. te retrasa en el cambio. O te Ujú. frustras directamente y dices, no, es que me dediqué 2 semanas a esto y no sirve, lo Mm. tengo que tirar. Qué bueno. Pues oye, me parecen muy buenos consejos. De hecho, el que has comentado de hecho mejor que perfecto, parece algo muy básico, pero es verdad que es algo muy importante. Yo, de hecho, cuando te he preguntado si habías cambiado la tecnología con la que habías empezado y demás, o con la tecnología que empezaste, me has dicho que con Django y con Vue, porque era la que sabía. Y es que yo creo que a día de hoy, con toda la información que hay en Internet y demás, como sale también cada día un framework nuevo, una nueva tecnología, como que hay muchas distracciones y si quieres hacer algo y te pones como a buscar, vas a encontrar 1000 opciones y como empieces ahí a navegar y empiezas a ver cuál es la mejor tecnología para algo en concreto, como que vas a divagar mucho y en lugar de centrarte, por lo que tú dices, lo básico, en qué es lo que sé y ponerte a hacerlo, mejor que hacerlo perfecto o que se vea súper bonito. Sí, eso que comentas de toda la información y las tecnologías que hay, me parece que viene muy a cuento porque estamos en un punto donde recibes inputs constantes, como dices tú, nuevos frameworks, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer algo, Ujú. eh, y tienes la sensación de que deberías estar viendo vídeos, viendo tutoriales, leyendo artículos, leyendo libros 24/7. Sí. Y, yo pasé por una época en la que tenía un catálogo enorme de vídeos que ver, me los veía, leía, que está bien, que hay que aprender, que hay que formarse, que hay que eh, estar al día, pero hay un punto en el que tienes que decir, bueno, hasta aquí porque mi vida es importante y si yo no estoy bien en el resto, no voy a producir, no voy a poder trabajar bien. Entonces yo, por ejemplo, ya no leo, no quiero decir, leo libros, Ujú. pero la mayor parte de los libros que leo son de ficción porque necesito desconectar. Y luego, a la hora de elegir con qué llevar a cabo una solución, obviamente siempre para cada problema hay un conjunto de tecnologías que es la mejor, pero tú no puedes saber y controlar cada una de las tecnologías para resolver cada uno de los problemas de la manera más eficiente, porque eso va a saber mucho, muy poco de cada cosa. Y luego al final va a tener una mezcla allí que va a ser muy difícil de gestionar. Así que si puedes resolverlo de manera eficiente con aquello que controlas, es la mejor opción. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues, David, bueno, tú como CTO, como líder de tecnología de Motoreto y, bueno, como has dicho que desde 2007, de 2017, perdón, lleváis desarrollándola. Ujú. A lo mejor una pregunta un poco profunda, pero te he preguntado antes cuáles serían los consejos que tú le darías a alguien que quiere empezar y demás. Ahora me gustaría también saber, que creo que también puede ser de mucho valor, después de todo el recorrido que has hecho, los aprendizajes más grandes que tú has tenido al desarrollar tu propio producto de software y también lidiando en tema de empresa. Si nos puedes dar unas pinceladas de cuáles han sido así, digamos, los mayores aprendizajes. Uf, a ver, hay, bueno, voy a empezar por una parte de aprendizaje que tienen más que ver con la parte personal Ujú. que no están relacionadas con la tecnología, que creo que son fundamentales porque, bueno, una parte fundamental es si tú te metes en la vorágine de crear un producto, de fundar una empresa, de tirar adelante y de sacar un proyecto adelante en el que ya no dependes no solo
no solo depende, hay gente que depende de ti, o sea, tienes empleados, tienes inversores, tienes gente a tu alrededor que dependen de ti, que confían en ti y que han depositado esa confianza y eso es un peso en tu espalda, ¿vale? Ujú, Y es fundamental conseguir tener espacios personales en los cuales no, lo más importante no sea siempre el trabajo, porque eso te ayuda a equilibrar tu salud mental. Porque al principio, bueno, haberte dedicado al desarrollo de software lo sabrás perfectamente. Probablemente yo podría estar trabajando 24 horas seguidas durante 2 meses y seguiría teniendo tareas que podría seguir haciendo porque siempre tengo cosas que hacer. ujú, Entonces hay un punto en el que hay que encontrar el equilibrio y decir, mira, esta parte yo trabajo, lo doy al máximo estas 10 11 horas que me toca por mi responsabilidad trabajar cada día, pero luego desconecto. Intento, en la medida de lo posible, desconectar, pero desconectar no es no tener el ordenador cerca, que eso es una forma de desconectar, sino obligarme a que mentalmente desconecte, porque al final, yo no sé si yo estoy casado y mi mujer sufre muchísimo, porque no es lo ujú. mismo estar en casa físicamente, pero no mentalmente, y eso es complicado. Entonces he aprendido que es fundamental encontrar ese equilibrio, que es muy complejo de encontrar. Porque siempre tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo, de que deberías estar haciendo algo que no estás haciendo. Y eso es uno de los mayores aprendizajes en este trayecto, porque hubo un punto en el cual me tuve que replantear, oye, esto tiene que parar. O sea, yo no puedo estar trabajando todo el tiempo y cuando no estoy trabajando estoy pensando y cuando no estoy investigando, porque Ujú. te consume la energía. Y luego, no sé si este es el tipo de respuesta que esperaba, pero bueno, Totalmente válida y muy buena. vale. Estoy tomando Y, nota. Sí, vale. sí. Y luego la otra parte, que también es la parte ya más técnica, Ujú, eh, tiene que ver con eh, en los últimos años ha cambiado porque tenemos con nosotros una persona de producto que seguramente verá esto en algún momento, o sea que saludo aquí a Felipe, que es un fenómeno. Y es que Mm, a mí personalmente ha habido momentos en los que me ha faltado la visión más centrada en producto y menos en ingeniería. A mí y a nosotros como ingenieros que éramos el equipo, pues como nos ha faltado esa visión. Y si tú lo que quieres crear es un producto de software, tu fijación principal tiene que ser entender cómo va a ser usado. Y eso es fundamental. Si ujú. tú tienes claro y eres capaz de entender cómo va a ser usado y darle la respuesta correcta a cómo va a ser usado, ya que se espera, ya que espera, qué considera un usuario, tu usuario objetivo, qué considera que es una experiencia agradable. Y eso es fundamental. Y nosotros cometimos, por una visión diferente, Ujú. teníamos buenas soluciones tecnológicas de ingeniería que no iban acompañadas de la visión de producto que fuera lo suficientemente acertada como para que el resultado esperado fuera bueno y la acogida fuera buena. Entonces teníamos una buena solución mal planteada, mal ejecutada. Acabamos teniendo que desechar esa solución porque estaba mal planteada, aunque la base era correcta. Y esa visión, yo, pues, es uno de los mayores aprendizajes que he tenido y que por suerte ahora ya y no me corresponde a mí. Entonces tenemos a alguien que se encarga de orientarnos y de guiarnos en el camino y eso es fundamental. Eso es fundamental, porque llega un punto en el que dices, bueno, mis conocimientos llegan hasta aquí. Y eso que los últimos libros que he leído son todos sobre producto y posicionamiento de producto, pero aún así no se puede adquirir el conocimiento y la experiencia de alguien que lleva años trabajando y dedicándose a eso. Así que eso es una parte fundamental. Si tú consigues tener una buena solución tecnológica con una visión y una estrategia de producto adecuada, las posibilidades de éxito son mayores. Qué bueno. Pues tomo nota desde luego. Me parecen dos aprendizajes muy buenos. Eh, yo por mí
creo que vamos a dar la charla por terminada. Me ha parecido muy interesante, me ha gustado un montón. David, si la gente que nos está viendo necesita un coche de segunda mano, ya sabe dónde tiene que ir. Siempre, Ah, motoreto.com. exacto. Eh, también, no sé, ¿quieres decir algo para cerrar? ¿Has estado cómodo? ¿Te ha gustado? No, nada, que ha sido un placer estar por aquí y compartir un poco mi camino y la visión que tengo sobre el desarrollo del producto Ujú. y de cómo conseguir que una empresa sobreviva y salga adelante y el producto funcione y tenga acogida. Y eso, ha sido un placer y que espero que no sé si esta charla ha sido la primera de este estilo que has hecho en tu canal. Es la segunda, lo que pasa es que todavía la Bueno, primera no, pues, no la he subido, pero sí, ha sido la pues segunda. genial, pues que sea la segunda de muchas, porque esto al final Genial, es bastante, espero que tenga la genial. acogida deseada. Espero. Sí, sí. De hecho, era como un objetivo de lo que me propuse como cuando abrí el canal, de poder tener la oportunidad de eso, de hablar con gente del sector, de abrir la lista de contactos, de conocer otras historias. Así que para mí esto es un placer. Así Igualmente, que, ha sido un lo placer dicho, David. estar aquí.